Bien. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, Hola, profe, buenas tardes. Magnolia, buenas tardes. Bueno, Buenas estoy por acá. tardes. Hola, bueno, en un 5. Voy a dar esto por acá. Como saben, hoy es nuestra última clase. Realmente quiero agradecerles infinitamente por todo el diálogo que se ha generado alrededor de la clase, por el proceso, pues ya de estas semanitas, que creo que ha sido súper valioso. También agradecer a Magnolia Andrea y a la Escuela de Paz de la SAP, que han estado súper atentos con esto y que creo que hoy estemos reunidos tantas personas todavía, pues o reunidas tantas personas es bastante importante. Vamos a charlar hoy. Ayer quedamos un poco viendo, después del acuerdo del proceso de paz, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado en el marco del plan, marco de implementación? ¿Qué ha pasado con el tema de hola, Ay, con el tema No, no PEDET y importa. demás? no lo que dice usted. Hola. Mire, Porfi, les recomiendo mucho los micrófonos. Eh, y bueno, la idea hoy es poder culminar este curso. Y bueno, vamos a tener la clase dividida en dos partes. Voy a procurar que la primera parte sea rápida para que en la segunda parte, que es donde van a intervenir ustedes, pueda ser un poco más amplia y podamos escucharnos. Desafortunadamente, hoy también tengo clase, o no desafortunadamente, desafortunadamente para ustedes, desafortunadamente para mí y mis otras compañeras de clase, tengo clase a las 6 de la tarde, entonces quizá no nos podemos extender mucho más allá de las 6. Pero bueno, vamos a iniciar para no darle tantas largas al asunto, ¿vale? Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla. Tu pantalla, sí, profe. Gracias. Gracias, Ya, gracias, ahora gracias. ya Entonces, está la presentación. listo, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, entonces, ayer hablamos un poco de todo lo que era el plan marco de implementación, cómo esta es la forma en cómo se materializa la implementación del acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con la guerrilla de las FARC. Es muy importante, como lo reiterábamos ayer, saber que esto fue, digamos, parte del avance, del compromiso que salió, pero que es muy importante la implementación y todo el esfuerzo del Estado, más allá del gobierno del Estado, por el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, esto básicamente fue lo que vimos ayer. Hablamos de los retos que tiene todavía los programas de desarrollo con enfoque territorial, de cómo inició este proceso y cómo va hasta ahora. Yo recuerdo mucho y hay que tenerlo muy en cuenta para todos nosotros. Recuerdo mucho cuando se estaba lanzando esto, la ART, la ARN, las agencias de renovación del territorio, la agencia de tierras, todas estas agencias que hacen trabajo por la implementación de estos programas, decían que estaban montando, si se quiere, un avión mientras lo construían. Y esto ha pasado con todo el proceso de paz en Colombia. ¿Por qué? Porque claramente si nosotros hubiésemos tenido esas instituciones o estas acciones antes, pues seguramente el conflicto armado se habría desescalado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que sabemos ahora es que estas instituciones, todas estas acciones que se están realizando, pues se están construyendo y se construyen en medio de una complejidad política, social y económica muy fuerte de Colombia y del Estado colombiano. Yo no quiero acá exculpar a nadie ni a las instituciones, pero sí creo que nosotros debemos tener esa perspectiva para poder crear nuestra opinión bien construida sobre por qué avanza o por qué no avanza, por ejemplo, la implementación de los acuerdos, lo que vamos a ver hoy que va a ser bien interesante, que quiero escucharles a todas y a todos sobre la implementación, por ejemplo, del proyecto de paz total y demás. Entonces, con estas salvedades, precisamente arrancamos con un tema que es muy importante, que es la ley 2272 del 2022, que como saben, fue la ley que se sancionó desde el gobierno actual para poder, digamos, dar una mirada propia a cómo se piensa la paz total o cómo se piensa todas las iniciativas y políticas públicas de paz más allá del acuerdo, ¿no? Entonces, y pues digamos que con este proyecto de paz total
impulsado, insisto, por el gobierno actual, pues se generó una línea de base, unos lineamientos temáticos y estratégicos para avanzar en esto. Esta es la ley, les dejo en el link, en el QR, la, digamos, el enlace para que puedan acceder a a toda la totalidad de la ley, ¿vale? Si por favor me confirman si lo han podido descargar. ¿Se han podido acceder a ella? Yo quiero verificar En mi esto. caso no, profe. Sí, profe, ya. Si les parece, si me pueden ayudar de pronto a compartir el link sí, aquí está, el link en el grupo o en el chat, sería buenísimo para Profe. que todos pudieran acceder. Profe, Es un documento de 11 páginas en donde digamos, está plasmada toda la ley de paz total. profe, yo les descargué y les envié al grupo. ¿Ya lo tienen en el grupo? Ay, Ah, muchas perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta porque no estoy en el grupo. Poder interactuar Profe, más con no, ustedes. no me dijeron que te Dime. incluyera el grupo de WhatsApp, la No, no te verdad. preocupes. No te preocupes, no te Bueno, preocupes, quedamos ahí atentas. Listo. Entonces, esta ley de paz total tiene varios elementos importantes que debemos conocer. La primera es que tiene un fundamento legal y conceptual que define la paz total como esa política de Estado, ojo, transversal, prioritaria, incluyente y participativa, que lo que busca es generar una paz estable y duradera con garantías de no repetición. Recuerden que el acuerdo de paz que se firmó con las FARC tenía como eslogan o como apellido buscar una paz estable y duradera. Esta ley, además de tener en cuenta, digamos, los principios básicos de lo que era el acuerdo de paz, habla desde una perspectiva muy interesante, que es un enfoque de seguridad humana. Muchas personas piensan que este enfoque de la seguridad humana viene con el discurso del presidente actual Gustavo Petro, pero realmente no es así. La perspectiva de la seguridad humana nace en Naciones Unidas cuando se empieza a plantear todo el tema del desarrollo humano y sostenible. Entonces tiene, digamos que como concepto, una antigüedad de casi 25 años, se empieza a hablar más o menos desde el 2000 y se empieza a pensar en respuesta a una mirada, digamos, estructural de conflictos armados. Es decir, si nosotros sabemos que los conflictos son resultado de falencias a nivel económico, político, social, cultural, entonces, digamos, como respuesta a eso, es que surge la seguridad humana, que pueda haber, digamos, o que tenga una mirada integral hacia las causas del conflicto, de los conflictos, de las violencias y también una respuesta en la misma medida hacia las personas, comunidades, naturaleza que pues hacen parte de o se beneficiarían de esa protección integral. Entonces, esto para que lo tengamos muy en cuenta. Este enfoque de paz total es el primero, de hecho, en Colombia que tiene una perspectiva de seguridad humana y que este discurso o esta perspectiva no obedece meramente a un discurso de gobierno, sino que obedece a un estudio previo que se ha hecho, a un avance que a nivel global está caminando. De hecho, hay varios países en Europa, en el norte global, que lo miran, digamos, miran la seguridad desde una perspectiva de seguridad humana y comprenden que, por ejemplo, la delincuencia se incrementa cuando hay pobreza, cuando hay falta de oportunidades, cuando hay falta de educación. No se ve solo el hecho punitivo de que hay un delito y se debe castigar, sino que busca también ir más allá y buscar, pues, obviamente, garantizar las condiciones para que se pueda disminuir el conflicto y la delincuencia desde allí. Entonces, esto es muy importante, tenemos un fundamento legal amparado claramente desde la firma de los acuerdos y demás, y desde otras leyes que sustentan esta ley de paz total, y además desde una perspectiva epistemológica, si se quiere, conceptual,
amparada en el tema de seguridad humana. Esto es muy interesante porque una vez empezó a plantear esto, todas las agencias del Estado de seguridad, las fuerzas militares, policía y demás, empezaron a formarse en esta vía, de la mano obviamente de la OIM o de organizaciones, incluso de USAID o de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, buscando que el enfoque realmente llegara a todos los actores. Tiene como objetivos centrales, primero, superar el conflicto armado y el crimen organizado, porque, ojo, y en esto creo que he hecho bastante énfasis, sobre todo ayer y hoy voy a hacerlo, y es que el conflicto armado, este que nosotros comprendíamos desde las causas, sobre el cual se firmaron los acuerdos, ha cambiado de manera muy importante. Y por eso no solo podemos hablar del fin de la violencia en Colombia superando el conflicto armado interno que tiene unas raíces históricas, políticas, económicas, sino además mirarlo también desde el crimen organizado, desde las bandas criminales, desde estos grandes carteles de droga que han estado reorganizándose, estos nuevos grupos armados que se están organizando en el territorio. Entonces, lo primero es eso, superar el conflicto armado y el crimen organizado. Segundo, por supuesto, implementar el acuerdo de paz firmado en el 2016 con las FARC e impulsar nuevas negociaciones y sometimientos a la justicia. Y acá hay algo muy importante y es que si bien hay dos vías para resolver o buscar resolver los conflictos armados, que lo decíamos desde el inicio, hay una vía militar y hay una vía, digamos, más política, y el proceso de paz y desde luego todo esto que estamos hablando obedece mucho más o busca una vía más desde el acuerdo, desde la política, desde sentarse en una mesa. También esta ley de paz total busca otra forma de proceso que es el sometimiento a la justicia. Entonces, ya pasamos a la tercera parte, que son cuáles son los procesos que se están dando. Entonces, por una parte, se está generando un diálogo político con grupos armados organizados con control territorial. Y en este caso, tenemos, por ejemplo, que se iniciaron los diálogos con el ELN, con lo que también es una guerrilla que todavía reivindica, según ellos, se puede discutir, sus fines y alcances políticos y económicos, y también con otros grupos como las disidencias de las FARC y otros grupos que están organizados y que tienen sobre el territorio control. Recordemos que la guerrilla de las FARC, al ser la guerrilla más poderosa del mundo, tenía un control territorial muy grande en el país que en cierta medida mantenía, entre comillas, el orden en muchos territorios, teniendo en cuenta, obviamente, que había una economía ilegal atrás de ellos o con ellos y que también unas formas de sometimiento y de mantener ese control de una forma pues muy violenta, ¿no? Pero que también impedía que otros grupos armados llegaran allí, por eso mantenía el control. Grupos armados como el ejército, entre otras. Entonces, al salir en la guerrilla de las FARC de los territorios, ese control territorial ha entrado en disputa muy fuerte y esto explica por qué nosotros en este momento tenemos otra vez una, digamos, una profundización de los combates, una profundización del conflicto armado, porque se están buscando reacomodar estos grupos. Y el otro tipo de proceso que se da bajo la paz total es el sometimiento a la justicia. Esto obviamente ya no es un tema negociado, digamos, son organizaciones con las cuales no se puede llegar a negociar porque realmente son estructuras criminales que hacen mucho daño en los territorios, que están ligadas al narcotráfico, que están ligadas a la minería ilegal y también en las ciudades al crimen organizado. ¿Esto cómo se evidencia? Obviamente desde el cultivo a través de la coca, desde la producción de la cocaína, desde las rutas de narcotráfico y en las ciudades obviamente con temas de extorsión, de microtráfico dentro de las ciudades, de control territorial para poder vender las drogas y también desde la extorsión, secuestros y demás, que si nos damos cuenta son elementos que en los últimos tiempos pues obviamente han salido a la luz de una manera importante. Entonces, tengámoslo en cuenta, este proyecto de paz total busca esos dos elementos. Por una parte, con algunos grupos armados, organizados, que han tenido control territorial, como la guerrilla del ELN y demás,
hacer un diálogo político que pueda llegar a acuerdos, nuevos acuerdos, y por otra parte, con las estructuras criminales de alto impacto, que las sabemos, las BACRIM y demás, pues un sometimiento a la justicia. Esto, por supuesto, ha sido una discusión muy fuerte porque sabemos que ha habido crisis en las mesas de negociación con el ELN, que se han tenido que levantar las mesas, etcétera, etcétera, que incluso hay una fragmentación dentro de estos grupos armados para poder sentarse o no hablar con gobierno, y pues que esto ha llevado, por supuesto, a una crisis mayor, insisto, el recrudecimiento del conflicto. Pero allí está, dentro de la ley, es lo que se pretende. Como cuarto elemento importante, tenemos cuáles son las herramientas de implementación y volvemos una vez más a lo que hablábamos ayer, que se enmarca en el plan marco de implementación, que ha sido actualizado además y que es un instrumento que nos genera o que nos ayuda no solo a monitorear y evaluar cómo va la implementación del acuerdo de paz, sino sobre todo a planificar su consecución. Esto es algo muy, muy importante. También tenemos los PDET, los PART, PAD, los PENIS y todos los planes que hay alrededor de la reforma rural integral y demás. Entonces, estos son elementos que siguen caminando el territorio, que siguen implementándose y que siguen sobre todo midiéndose. Y hay algo muy importante dentro de las herramientas de implementación y que es algo novedoso e importante, y es que se hace una transformación del servicio militar obligatorio y se amplía a una opción nueva, que es el Servicio Social para la Paz, que se ve precisamente como una alternativa para los jóvenes que tienen que prestar el servicio militar y que obviamente está centrado desde un enfoque de derechos humanos, en un enfoque ligado al medio ambiente o al ambiente y que se enmarca también en la cultura de paz. Esto, si bien se anunció desde el 2022, realmente hasta hace muy poco se pudo empezar a implementar y está ligado en buena medida a, obviamente, a zonas de conflicto. No todas las personas o todos los jóvenes pueden acceder a este servicio social para la paz, sino que están ligadas a las zonas más afectadas por el conflicto armado, a municipios de una vez más, y lo que busca es que los jóvenes no tengan que coger un fusil para irse a las filas del ejército, sino que puedan generar acciones de paz desde sus territorios a través de las alcaldías o las instituciones que hay en cada territorio para llevar acciones de paz. Entonces, esto me parece, creo, dentro de esta ley de paz total, creo que es uno de los puntos más importantes porque es lograr darle una alternativa diferente a los jóvenes que tienen que llegar allá. Carlos, Eduardo, si me permites un momento, voy a terminar de socializar y con base en esto ya, si quieren, hacemos una pequeña ronda de intervenciones eh, sobre cómo podemos ver el tema de la paz total. Entonces, acá también hay unos actores claves, pues encabezados desde luego desde el gobierno nacional, en donde están las agencias de la presidencia, Planeación Nacional y los ministerios que buscan dar cumplimiento a esta ley de paz total. También está la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, que es una comisión creada precisamente para poder hacer seguimiento permanente a todas las acciones que se están desarrollando. Dentro de estos actores claves, obviamente, ahí están vinculados de una manera importante los partidos políticos y particularmente comunes, que fue pues el partido político que se generó después de la desmovilización e entrega de armas de la guerrilla de las FARC y que se buscaba, digamos, como un mecanismo de aproximación a la participación política, que recordemos fue el segundo factor que se identificó como causal del conflicto armado colombiano y que también tuvo un punto particular dentro del acuerdo del proceso de paz. Desde luego, están las organizaciones sociales, los pueblos étnicos, las mujeres y toda esa gran variedad comunitaria, de base social y comunitaria que hay en los territorios y que deben hacer parte de la construcción colectiva de lo que es la paz total. Y también como una parte muy importante, la comunidad internacional que busca o que ha sido parte no solo garante de los acuerdos, sino que ha logrado también financiar muchos de los proyectos que se han gestado en los territorios para la construcción de paz.
Además, hay unos mecanismos institucionales, como el Gabinete de Paz, en donde se encuentran todos los ministerios a los cuales se deben reportar continuamente los avances, las regiones de paz, que son zonas priorizadas para el diálogo con fuerte participación comunitarias, y los sistemas de seguimiento que habíamos hablado ayer, que es el CIPO y el CISEP, en donde se pueden empezar a registrar las actividades de acuerdo al sistema de indicadores y monitoreo que está allí. Además de esto, al igual que el proceso de paz, esta ley tiene un gran, digamos, un gran diferencial, precisamente, y es que tiene una mirada de enfoques transversales que busca, en primera medida, identificar las afectaciones, una vez más, que tienen los distintos grupos poblacionales a nivel étnico, de género, a nivel territorial, y busca desde esta lectura diferencial e interseccional poder aplicar todas las actividades, proyectos y demás que se deriven de la ley. También tiene un enfoque muy importante que lo hablábamos ayer, se viene dando en el país a raíz de la ley 1448, que es centrarnos un poco más desde el papel de las víctimas y buscar, desde luego, que ese sistema integral para la paz que lleva a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición se pueda seguir vinculando. Y además tiene un enfoque muy interesante que es cómo nos podemos reconciliar con la naturaleza, es decir, cómo podemos hacer la paz con la naturaleza. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de territorios, lo decíamos ayer en la discusión que daba Diana acerca de cuál es el territorio de las comunidades étnicas, si por ejemplo llegan a las ciudades grandes, comunidades desplazadas, pues acá también hay que ver que la afectación al territorio físico geográfico ha sido muy fuerte, y ha sido, digamos, ha dejado unas secuelas bastante altas, y digamos, por esa misma afectación se han empezado a dar un reconocimiento, lo decía ayer la compañera del Chocó, al río Atrato, al río Magdalena, al río Cauca, por todas las afectaciones que hay en estos territorios, y que además se ha usado los ríos y la naturaleza también como grandes fosas comunes y demás. Entonces, esto también es importante para ver cuáles son las medidas de reparación y reconciliación allí. Y además de esto, pues hay una perspectiva temporal, es decir, todo el plan marco de implementación se amplió a partir de la ley hasta el 2038, pues reconociendo que hubo, como lo comentábamos ayer, un rezago en la implementación de los acuerdos de paz, hubo ahorita una reconfiguración del conflicto armado y demás. Y también es muy importante, como lo habíamos comentado ayer, eh, decir que se incluyeron nuevos indicadores de seguimiento y 121, o sea, 81 nuevos indicadores y 121 ajustes para medir los avances constantes de la implementación de los acuerdos. Entonces, grosso modo, este es como un esquema que puede resumir estas 11 páginas, desde los fundamentos, los objetivos, de qué se trata, cuál es la diferencia entre el diálogo político y el sometimiento a la justicia, cuáles son las herramientas de implementación, los actores clave dentro de este ley de paz total, cuáles son los mecanismos institucionales sobre los cuales se empieza a implementar los enfoques transversales, y desde luego la perspectiva temporal y la actualización de indicadores. Esta ley es muy joven, realmente tiene hasta ahora 3 años. Y sabemos que si el proceso de paz que lleva 7 años ha sido complejo para la implementación, pues esta ley tiene también muchísimas complejidades por los cambios políticos, sociales, culturales, económicos que hay, porque realmente se requiere mucho dinero también para financiar todo esto, y porque pues siempre es un reto. Es muy curioso cuando uno ve política pública, a veces es más difícil ver los resultados a corto plazo que a largo plazo. Me explico. Por ejemplo, el COMPAS 4080, que habla sobre la política pública de mujer, se planteó en el gobierno anterior y hasta este gobierno se está empezando a implementar. Esto siempre pasa, entonces seguramente vamos a ver que el COMPES 2272, que habla de paz total, se empezará a implementar o se empiezan a ver los resultados en los siguientes gobiernos. Y esto pues obviamente obedece así a todas las lógicas de política pública. Sin embargo, y pese a esto, quiero dejarles acá el link muy importante, o bueno, es un estudio interesante
que lanza la Fundación Pares, Paz y Reconciliación, que en el mundo humanitario y de construcción de paz, digamos, tiene una legitimidad muy amplia por los estudios serios que hacen a nivel territorial. Entonces, ellos muestran en este informe, al cual pueden acceder también a través del código QR, cómo va esa paz total. Me parece muy interesante por todo lo que explica. Empieza con un análisis territorial de cómo se han reconfigurado los actores armados en territorio y demás. Creo que vale la pena que lo puedan echar una ojeada a profundidad, porque también incluso le hacen una lectura a este tema de la paz total, pero quiero acá, para no profundizar mucho más, quedarme con las recomendaciones que salen de este informe, después de ver obviamente todas las dificultades que hay. La primera es que se debe fortalecer la implementación de la paz total desde un enfoque territorial y diferencial frente a las dinámicas socioculturales y económicas, y esto implica desde luego que se pueda hacer un análisis diferenciado por los territorios y por las comunidades que hay allí, que no se desconozca la planificación participativa que debe haber, que se reconozca el papel de las organizaciones de base comunitarias para que se pueda seguir en la implementación. Y esto yo creo que nos va a llevar un poco a la dinámica y a lo que vamos a hablar más adelante. Segundo, y creo que está en vía de lo que decía, creo que era Jorge Eliezer desde Arauca ayer, y era cómo se puede, no mentiras, creo que era otra persona, de cómo podemos llegar a dialogar en medio de un tema que genera tanta controversia y se busca sobre todo garantizar la pedagogía y el acceso a la información clara sobre lo que está pasando en el proceso de paz. Creo que nosotros como sociedad colombiana tuvimos una discusión muy fuerte y yo creo que hasta informada, que eso es muy importante, cuando se estaba formulando el proceso de paz, pero de ahí en adelante se ha dejado un poco de lado, es decir, lo estamos haciendo acá, pero a nivel general se ha dejado de lado la pedagogía sobre la paz, sobre el proceso de paz y sobre todos estos instrumentos para la paz que se están adelantando actualmente. Entonces, es fundamental que como ciudadanía colombiana podamos seguir hablando de esto de una manera o desde información disponible. Hay muchas organizaciones a nivel territorial que lo están haciendo. Está la Fundación Escuela de Paz, están un montón de organizaciones que tienen, digamos, dentro de su objetivo poder hacer educación y pedagogía para la paz, pero consideramos que igual es importante que se pueda llegar a la mayor cantidad de territorios posible. Sabemos, por ejemplo, que a través de este diplomado, que agradezco profundamente este curso, se haya llegado a tantas partes del territorio nacional, pero sabemos que todavía hay una apuesta difícil para poder continuar. También es muy importante transformar los espacios de participación en clave de justicia territorial, y es llegar a los territorios pensando que una vez más fueron abandonados y que desde la territorialidad, desde los procesos que se impulsan a través de las organizaciones sociales, desde los cabildos, desde los consejos comunitarios, desde las juntas de acción comunal y desde todas esas organizaciones de base, se debería seguir trabajando y hablando sobre esas temáticas. Y algo muy importante que creo que lo hablábamos ayer y que es una preocupación desde luego en nuestro país, y es que hay personas que han asumido el liderazgo de estas discusiones y estas actividades de transformación territorial en nuestro país, y que precisamente por estas dinámicas y por estos liderazgos sociales en torno a la paz, a la defensa del medio ambiente y de la vida, pues han sufrido una persecución que nos ubica, como lo comentábamos ayer, en ser el primer país con asesinato a líderes y lideresas sociales. Creo que esto es muy importante, no dejar de hablar de esto, seguir reclamando al gobierno, incluso a este gobierno y a todos los gobiernos, que se hagan acciones contundentes para poder generar esa transformación en los territorios. La cuarta, ojo, esas recomendaciones, insisto, para contextualizar de nuevo, son las que hacen o las que se derivan desde el informe. La cuarta es reactivar y fortalecer los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación. Y en este caso, si bien hay digamos, a nivel institucional, hay unos sistemas de información, de mapeos, de seguimiento y monitoreo constante a los indicadores, también tenemos que ver, digamos que profundizar
la veeduría ciudadana, la participación de la ciudadanía en el conocimiento de estos instrumentos y también en el reclamo de la información a las alcaldías, a las gobernaciones, para poder incidir políticamente de manera activa en que se den la aplicación de los acuerdos, ¿no? Esto es algo muy importante. La ciudadanía debe ser un agente activo dentro del proceso de implementación del proceso de paz. Y finalmente, hay algo muy importante y es que se está afectando la vida de los líderes y de las lideresas sociales, pero también se está afectando la vida y la paz, la tranquilidad de muchas comunidades en territorio. Lo sabemos, sabemos que el conflicto armado se ha recrudecido, que obedece a otras dinámicas, que obedece a otras razones, que han cambiado los actores en territorio, que después del proceso de paz hubo un reajuste territorial muy fuerte y que lo que estamos viviendo ahorita realmente obedece a esto, que también se pensó en algún momento, por supuesto, sacar un actor armado del tamaño de las FARC, pues tenía este riesgo para el país y digamos que en este momento buscar cómo dialogar o cómo someter ante la justicia a estos actores armados es fundamental y más allá de eso también auxiliar o estar pendientes, digamos, de acciones humanitarias que se den de manera urgente en los territorios, porque no podemos decir, como se está recrudeciendo el conflicto, entonces simplemente esto obedece a la dinámica histórica y demás, no, sino qué acciones se están realizando para que se pueda salvaguardar la vida de estas personas. A nivel global, pues están las organizaciones de Naciones Unidas con temas de derechos humanos, está la Comisión de Verificación de Derechos Humanos, está ONU Mujeres, están un montón de organizaciones ligadas al gran esquema de Naciones Unidas, un montón de agencias que desafortunadamente también por las decisiones del norte global, en este caso por las decisiones, por ejemplo, que ha planteado el señor Trump, pues ha desfinanciado a las agencias que ayudaban a controlar y hacer acciones humanitarias de manera inmediata en los territorios. Y este nuevo contexto, la falta de financiación y la crisis que hay en el mundo humanitario también, va a llevar a que desafortunadamente se recrudezca esto no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, es un poco el escenario que hay. eh, y digamos que esta es la primera parte. Quiero cerrar y corrí un poco mucho con esto, pero porque me interesa generar ahora sí un diálogo entre todas y todos ustedes. Voy a explicar la segunda parte, pero nos devolvemos a este diálogo para hablar sobre paz total y para que tengamos claras un poco las reglas en términos de las intervenciones y demás. Entonces, la pregunta grande con la que arrancamos la segunda parte es: ¿qué hacemos nosotras y nosotros para construir paz territorial? Y acá vamos a tener algunas preguntas orientadas que nos van a ayudar a llevar un diálogo pues tranquilo, pausado y claro frente a las intervenciones que se hagan. Y acá voy a poner 3 reglas muy importantes. La primera, sobre todo para esa segunda parte. Cada intervención no debe superar máximo los 5 minutos, máximo. Voy a estar bastante insistente con este tema. Recordemos que la opinión de todas y todos es absolutamente respetable y totalmente legítima. Cada uno habla desde un punto de enunciación, desde su perspectiva de vida, y debemos recordar siempre al maestro Velosa que nos decía que debemos respetarnos en medio de la diferencia. Y finalmente, el lenguaje es muy importante para el diálogo y la comprensión colectiva de las experiencias. Pongo estas normas para arrancar las intervenciones de acuerdo a lo que hemos también hablado de la paz total. Entonces, ahora sí, sin más, voy a empezar a dar la palabra. A ver, por acá. Carlos Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Emma? Bien, muchas gracias. Sí, pues yo escuchando de usted, pues me quedan algunas inquietudes. Y pues antes de hacer, sí me gustaría de pronto formular una pregunta de pronto como por escuchar también a los compañeros al respecto. Puede que yo esté equivocado, puede que no. Y pues vamos a hacer primero como de pronto un paréntesis ahí, cuando se habla del tema de paz social, de la paz total.
Y, pues, y encontramos nosotros, por ejemplo, que la crisis de Colombia, de la violencia desde por ahí los 40, los 50, por el bipartidismo, y cómo eso ha ido evolucionando poco a poco con el tema del conflicto armado por ahí en los 60. Y ahora pues estamos hablando de lo que es el conflicto urbano y el conflicto rural, que son cuestiones pues, que de pronto a nosotros como colombianos nos permitiría establecer, identificar quiénes son los actores. Y cuando nosotros vivimos, por ejemplo, en la zona urbana, pues podemos identificar actores desde el punto de vista de la delincuencia. Cuando se está en la parte rural, pues también se puede identificar grupos armados a partir de la formación que nacieron desde la delincuencia. Entonces, ahí, en ese punto, en esa rueda, encontramos cómo esos se fueron organizando esos grupos guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado como actores de esa problemática y de cómo esa problemática pues ha traído desplazamiento forzado, violencia, violación de los derechos, control territorial, de por sí esto, violencia en general. Y cuando nosotros nos vamos para las ciudades o cuando nos vamos para el campo, encontramos que esa violencia generalmente nace de allí, de un muchacho que se metió a la delincuencia y empezó a vender drogas o a aprovecharse de pronto la debilidad de alguien, de X o Y persona, o de cómo esa persona se fue organizando con otra y fueron formando un grupo delincuencial, y que cuando ese grupo delincuencial, pues, en el caso de Colombia, vio que existía un grupo paramilitar o un grupo guerrillero o un grupo delincuencial, apague eso, o un grupo delincuencial, Sebastián. Entonces encontramos cómo esos delincuentes se fueron aprovechando de esas instituciones, de esas políticas estatales, y hicieron parte de esos grupos paramilitares, y esa violencia se fue convirtiendo en algo más grande. Ahora hablamos del tema de la paz total, en donde se habla de la desmovilización de la FARC, del ELN, que son los retos, y encontramos cómo se han ido reconfigurando esos grupos armados que se encuentran pues alimentados de esos delincuentes, de ese delincuente que nació en un barrio vendiendo coca y terminó formándose con otros 3, 4, 5 personas, 10 personas, un grupo armado para ser parte de los beneficios de las políticas del Estado. Ahí encontramos que hay una debilidad de parte del Estado y una debilidad de parte de las instituciones de por sí, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Y eso en qué termina concluyendo? En el impacto social, afectando lo que es el tema social, económico, cultural, de lo que es el país de por sí, de la nación, el Estado. Y ahí es donde nosotros vemos lo que tú decías hace un rato, lo que es la reconfiguración de los grupos armados que nacieron desde un delincuente, se convirtieron en un grupo de delincuentes organizados y terminaron haciendo parte de las políticas del Estado para beneficiarse como actores de los conflictos, del conflicto armado que vive Colombia, no como una guerra convencional, sino como un problema social del momento. Entonces, esa reconfiguración pues, nos permite identificar que el Estado ha dejado de hacer presencia y se ha quitado prácticamente, por decirlo de una manera, así como decirme feo, se ha quitado esa responsabilidad, esa obligación de ser Estado y representar a lo que es realmente la gente de bien, el ciudadano de bien, el que trabaja, el que busca el progreso y se va más para allá, amparado en lo que son políticas nacionales e internacionales. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar, Emma, con este tema. Una pregunta que de pronto me parece como inquietante. Nosotros como colombianos, a partir de donde tenemos que empezar a distinguir el conflicto armado que vive Colombia con lo que es esa violencia común, esa violencia que se transforma en grupos armados para alimentar y sostener un conflicto armado que en la realidad no debería existir. En la realidad debería ser algo como más de control del Estado, desde sus políticas institucionales, y no como un conflicto armado fundamentado en grupos delincuenciales que se amparan en las leyes y en la norma internacional. Sí. Y para terminar, Vale, gracias. Es que ya son los 5 minutos, compañero. Ok, listo, perfecto. Esa sería mi Vale, pregunta. muchísimas gracias.
Sí, hay algo muy importante dentro de lo que dice Carlos y es diferenciar precisamente por qué en Colombia se habla de un conflicto armado interno y por qué cuando se firma el proceso de paz con las FARC se buscaba cerrar ese conflicto. Y es que el conflicto armado interno se amparaba bajo unos elementos de políticos, digamos, unas razones políticas y estructurales que explicaban cuáles eran las causas del conflicto armado interno. Por eso esta diferenciación de los grupos armados, desde si hacen parte o no del conflicto, pues lleva a un tratamiento diferencial, porque desde luego los grandes grupos de narcotráfico o los que hablan, los grandes grupos de narcotráfico en el campo o en la ciudad, pues no se pueden tratar de la misma manera o no se puede llegar a trabajar o dialogar de la misma manera que con un grupo que ha estado históricamente legitimando algunas de sus raíces políticas y demás. Creo que es muy Disculpa, importante lo disculpa, que dicen porque realmente es lo que está pasando en los territorios y es lo que se debería empezar a diferenciar. Ahora, hay que preguntarnos por qué llega un niño a coger un arma o por qué llega un niño incluso en un barrio a probar la marihuana o por qué llega un niño en un barrio o un joven a tomar un arma para asesinar por dinero, ¿no? Creo que si volvemos una vez más a las raíces no solo del conflicto armado, sino a las raíces de la violencia, que no solo están aquí en Colombia, sino a nivel global, pues debemos saber que un niño que está allí es porque tiene un hogar que no genera estabilidad, o porque la familia seguramente está en condiciones de pobreza, tiene fallas en su sistema educativo, tiene fallas en su proyecto de vida y después no tiene, obviamente, acceso al mercado laboral y esto lleva también todos esos factores confluyendo a que pueda volverse o pueda empezar a delinquir, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Segunda disculpa, intervención, por favor. se Yadir. llama, disculpa. Jaime, perdón, Jaime Andrés. Esto es participativo, pero bueno, está bien, tranquilo. Sí, buenas tardes a todos. Yo Hola, buenas básicamente tardes. eh, hablo desde desde el departamento de Cundinamarca, el municipio de Tena, vereda Ujú. Santa Bárbara, y simplemente quiero como responder a la pregunta que tú publicaste hace un instante, incluso desde la sesión de ayer a lo último. Y es Ujú. básicamente qué hacemos nosotros desde, ¿no? Y pues sí, quiero contarles es que desde acá nosotros estamos trabajando con las herramientas de la cultura, buscando procesos de paz. Nosotros nos hemos dado cuenta que es desde las artes, desde los saberes, desde las idiosincrasias, las costumbres, que realmente se forman las culturas y que realmente se integran las comunidades y se rompen muchos esquemas que generan violencia. Por ejemplo, hay violencias que en estos temas que hemos estado hablando nosotros casi no se hablan porque yo la llamaría que son pequeñas, pero que como acabas de decir tú, son las que forman los grandes problemas. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que a veces es muy soterrada en cualquiera de los estratos sociales, o la violencia contra la mujer. Aquí en zona rural el trato con las mujeres es terrible y ellas lo dan como si fuera natural. A veces me sorprende que no se dan casi ni cuenta o lo aceptan por tradición familiar que las maltraten y las lleven mal. Y uno muy importante que mencionaste hace muy poquito cuando estabas explicándonos las diapositivas, la violencia contra la naturaleza y el medio ambiente. Y esas cosas a veces como que uno siente que no se hablan porque la violencia armada, por supuesto, y los asesinatos y todo eso, pues son como aparentemente más grandes, ¿no? Más importantes, pero todo esto es clave. Y desde la cultura es que lo manejamos acá. Hacemos
cine rural, nos preocupamos por generar espacios de entretenimiento, de sano esparcimiento, hacemos noches de astronomía, hacemos presentaciones culturales, músicas, poetas, escritores, artistas plásticos, etcétera. Entonces, eso quería contarles, que si vamos desde la base, desde la familia y desde la gente, yo creo que todos estamos contribuyendo. Aquí el viernes 27, desde acá, y junto a 120 organizaciones culturales, comunitarias y sociales de 120 municipios en el país, hicimos en simultánea unas jornadas culturales de una campaña que se llamó Creamos Culturas de Paz, que es el fruto de un poco de encuentros que llevamos haciendo con el Ministerio de las Culturas, la equipa de Paz y Territorios del Ministerio de las Culturas y 120 municipios y 120 organizaciones diferentes. Eso quería contarles. Gracias, Jaime, muchísimas gracias. Y bueno, con esto obviamente abrimos esta ronda de participación en donde, como lo había dicho, como las normas, pero no ha hecho las preguntas. Es primero, como tú lo hiciste, decir desde qué municipio habla, si se encuentra en algún proceso o cuál es su lugar de enunciación, es decir, desde dónde habla. Por ejemplo, Jaime nos dice desde la cultura, en grupo comunitario, etcétera, etcétera. ¿Hace cuánto están esos procesos? Desde su perspectiva y la perspectiva de cada uno de ustedes, si hubo un cambio en el país a raíz de los acuerdos de paz, ¿cuál es la situación ahora y qué se podría hacer? Muchas gracias, Jaime. Estas son algunas preguntas orientadoras y yo insisto en el tema del tiempo. Mil gracias, Jaime, por hablarnos desde Tena. Sigue Juns, creo que es desde el Cauca, ¿cierto? Sí, profesora, tengas todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Listo, espero que la señal al fin esté excelente. Es que tenemos complicaciones acá en el lugar, entonces pues el día de ayer pues participé, pero era muy poco lo que se podía oír y aún así pues estuve hasta el final también. Por eso les presento mil excusas porque creo que usted, profesora, me había pedido que en las siguientes clases opinara, aportara, y pues sí, no fue mucho lo que hice. Tranquilo. Aunque hay mira su casita, no su casita y digo, lo digo, muchísimas gracias por todo el espacio habilitado y esa oportunidad de pronto de hoy, como es, digamos, el expresar también opiniones. Dentro, digamos, como la experiencia de nosotros como pueblos indígenas, también hemos decidido dar un paso hacia adelante y lo que se ha hecho es impulsar, por ejemplo, los semilleros, nidos lingüísticos, como algunos lo llaman, que es una especie de apuesta que se está haciendo con la niñez y ojalá casi que desde cero con ellos, porque sabemos que las transformaciones solamente se pueden dar cuando trabajamos con los niños desde su corta edad, ¿sí? Entonces, creo que es una de las de pronto de los sueños que tendrán quizás también sus tropiezos, porque pues de eso también tenemos que aprender, ¿cierto? Y pues ojalá la idea también es evaluar para que nos funcione y si tienen las fallas, ir revisando también todas esas, ¿sí? Y darle esa solución. Y creo que también, a pesar, digamos, de las dificultades, porque tampoco va a ser fácil, por la situación por la que de pronto hemos pasado, incluso muchas veces entre nosotros mismos encontramos como unas contradicciones que quizás es totalmente diferente, las mismas situaciones que de pronto el Estado también, digamos, las vive y por eso su problemática, pues también, digamos, en las comunidades eso no es ajeno, también, digamos, porque también la gente necesita ver digamos, apuestas que generen convencimiento, porque y la gente en ese sentido lo que necesita es frutos, necesita resultados. Y cuando eso no se dan, digamos, en el tiempo menos esperado, pues eso tiende también a perder esa confianza, y más cuando no le hacemos como ese seguimiento a lo que nosotros estamos esperando.
Pienso que quizás Colombia se podría transformar, ojalá, haciendo también educación propia a partir, digamos, de las necesidades que tenemos como colombianos. Como te decía, quizás en una clase anterior, lastimosamente la educación que se imparte en Colombia, pues ha sido una educación impuesta, entonces eso es muy difícil tratar de atender las mismas necesidades. Eso ocurre incluso, como le decía yo, cuando volteamos a ver quizás muchos de los logros que han logrado algunos países y continentes de pronto que han tenido su nivel avanzado, pero pues que las necesidades como Sudamérica en ese sentido las tenemos que ver desde cada rincón en donde habitamos. Tal vez eso, como te digo, nos lleve al fin a entender qué es lo que en verdad queremos, cuál es el sueño que sí todos queremos también, y más pues como les digo, con los niños es la única forma en que lo hemos visto desde esa, digamos, desde esa perspectiva, que pueden ser un mundo diferente y positivo, y si todos le hacemos una apuesta a ello, vamos a tener ese enorme resultado. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias. Bueno, estaba pensando, ya todos tenemos como claro cómo va a ser el que la dinámica de las preguntas. Voy a generar voy a ver cómo puedo generar una nube de palabras con las palabras que me están diciendo, esas palabras claves, porque en mi cuaderno no lo puedo proyectar. Juns, mil gracias. Yo creo que trabajar con la niñez desde la educación y desde la etnoeducación, desde la educación propia, es fundamental, porque realmente allí se transforma, generaciones, ¿no? Que puedan hablar desde otros puntos de enunciación. Muchas gracias, Juns. Verónica Cardona, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, pues yo te cuento de la experiencia que tuve en Chita, Boyacá, pues territorio Ujú, también altamente golpeado por la violencia. El enfoque que sí. se le dio allá fueron tres, como pues fueron muchos ejes, pero los principales fueron la cultura también, como hablaba el compañero de Tena, las escuelas de cultura, arte y oficios, a través de las escuelas de formación musical para el rescate de todas esas tradiciones que se perdieron debido a la violencia o que se guardaron muy en las casas o muy con los abuelos y que muchas se perdieron con los abuelos. Y el tercer enfoque, bueno, el deporte, las escuelas de formación deportiva es el segundo eje, con los campeonatos de la confraternidad. Entonces, a través del deporte, enseñar también acerca de la tolerancia, la no violencia, la buena utilización del tiempo libre, que también hace parte de, pues, de la paz total. Y finalmente, otro de los ejes que también fueron muy destacados en este territorio fueron los proyectos productivos. ¿Para qué? Para rescatar el uso de la tierra, que debido pues al desplazamiento forzado quedaron ahí solas, y y las nuevas generaciones realmente no sabían, o si sabían cómo cultivar, no sabían exactamente cómo sacar el proyecto completo. Entonces fue como iniciar el desarrollo rural, la utilización del tiempo libre y el rescate cultural general, lo que se hizo pues en este territorio, profe. Maravilla. Muchas gracias. A mí es que me emociona el alma cuando uno habla de Boyacá. Tú, digamos, como para ampliar también la pregunta es, ¿tú consideras, bueno, que en Boyacá no se sintió tanto eso, si hubo un cambio con el proceso de paz? Sí. Lo digo porque tienes tiempo todavía, 5 minutos. La verdad sí, bueno, fui muy concisa por el tiempo. Sí, sí, la verdad sí, Chita fue uno de los territorios de Boyacá que pues que estuvo muy golpeado, como yo les contaba. Yo acompañé a la Comisión de la Verdad y pues yo pues desde Bogotá yo vi la violencia en televisión. Cuando estoy allá es cuando realmente veo el impacto social de la violencia. Yo tengo la fortuna de haber vivido después de la violencia y ver el cambio en la gente y cómo la población como tal, ellos mismos daban el testimonio del antes y el después. Y sí, los acuerdos de paz fueron fundamentales para el desarrollo como tal del pueblo y el rescate. O sea, mucha gente volvió.
volvieron de nuevo a su tierra que pues llevaban años porque pues les tocó irse y que rescataron toda su cultura y todo su espacio, su tierra, sus raíces. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, seguimos con Freddy Enrique. ¿Freddy? Chita. Buenas, Freddy muy Enrique. buenas tardes. Creo que bajó. Hola, Buenas ¿cómo tardes. estás? Me disculpa, de Bienvenido. tomo, voy viajando y de pronto se puede ver interferencia. ¿Sí me escuchan bien? Te preguntas. Te escuchamos perfecto. Bueno, la situación, yo soy del municipio de Uruaco, corregimiento de Arroyo de Piedra Atlántico. Eh, Hay dos Ujú, situaciones muy fuertes que nos apremia dentro del corregimiento de Arroyo de Piedra. Una de las situaciones es un peaje que se piensa implementar en nuestra jurisdicción y venimos en esa ardua tarea de no dejarse implementar el peaje porque nos afecta económicamente a más la afectación económica a nuestra comunidad que los beneficios que le va a traer en desarrollo. Y la otra parte es con respecto a la situación del manejo ambiental de este corregimiento, ya que ahí se hace explotación de canteras para la piedra caliza. ujú. Hombre, sí ha existido el diálogo, se entra a concertar, pero lastimosamente prima el interés económico de las empresas y de las personas interesadas en montar esos proyectos, teniendo la indiferencia de la afectación que se le está causando a la fauna y a la flora de nuestro municipio y de nuestro corregimiento en especial. Muy a pesar de tener tantas riquezas en fauna y flora y cuerpos de agua, el municipio del Uruaco, tenemos tanta deficiencia hasta en los mismos servicios públicos de agua potable. Entonces yo digo que existe una contradicción dentro de las políticas públicas que el Estado presenta al beneficio de las comunidades, porque realmente cuando hay fuerzas económicas e intereses financieros predominan, un poquito ¿Aló? porque va predominando la parte financiera sin, te- sin tener en cuenta la realidad económica y el beneficio y el desarrollo de una comunidad. Arroyo de Piedra es un corregimiento, como lo dije anteriormente, tan rico y tan pobre, más fue afectado en una época por la violencia, cuando estaban, este, fue afectado cuando la violencia de los grupos al margen de la ley, hubo ciertas afectaciones, pero lastimosamente en el Atlántico no ha habido ese beneficio así hacia las víctimas, sobre todo en el municipio de Urbaco, que es uno de los más afectados dentro del departamento del Atlántico, por tener entre comillas de que supuestamente el Atlántico es un remanso de paz. Eh, ¿Qué decir? No hemos tenido esa reciprocidad en el desarrollo, muy a pesar de tener tanta riqueza y estar en una vía, tener entradas y salidas, tener transporte, pero no avanza, no avanza el corregimiento. Por el contrario, ha ido siendo deteriorado por esas inversiones, entre comillas, las cuales han afectado el desarrollo cultural de nuestra gente. Gracias, muchísimas gracias, Freddy Enrique. Voy a explicarles ahorita una dinámica que vamos a hacer, y es que en el link eh,
perdón, en el chat pusimos un link y en el WhatsApp también, que es menti.com. Les va a pedir un código para que se puedan conectar. Es el 5552-6577. Y con este link, lo que pueden hacer ustedes es en 3 palabras definir o decirnos cómo se puede construir paz territorial. Yo metí ya las primeras palabras que hablaban de educación, cultura, niñez, y en ese momento, por ejemplo, lo que dice Freddy frente a cómo se puede conciliar también con el territorio que ha sido afectado y que sigue siendo afectado en el medio ambiente. Entonces, si pueden acceder, sería chévere poder que pudieran entrar, poner las palabras y empezar a construir esta nube de palabras también desde lo que ustedes hablan. ¿Alguien más quiere participar? Listo, Toca profe, como con esas tareas. ya está en el chat. Y Listo, tenemos, gracias. ahí en el chat tenemos 3 participaciones. Ok, vamos a leerlas mientras otra persona se anima a levantar la mano. Por Ok. acá dice, perdón. A ver, El primero es José a ver, Mauricio, profe, si lo ves. gracias. Uf, por un montón. Creo, José Mauricio, la corrupción es las peores formas de violencia. Es la más salvaje y la más global, globalmente localizada. Lo que ha generado la violencia en Colombia ha sido la falta de empatía, la desigualdad, la falta de oportunidades dignas. Es bien sabido que la guerra es un negocio lucrativo. Desafortunadamente, los encargados de ejercer el poder desde hace 200 años han olvidado a la comunidad. Totalmente cierto, y creo que el hecho de llamarnos con empatía y con fraternidad entre los colombianos y colombianas digamos que es fundamental. Creo que sobre esto habíamos hablado y les recomiendo de nuevo ver el documental de Netflix de los niños perdidos, que fue todo lo que sacaron para los niños que se perdieron en el Guaviare, y que a mí me parece que además es un llamado precisamente a vernos desde la fraternidad, mostrando un conflicto que ha estado siempre allí entre las comunidades indígenas y las fuerzas militares. Creo que fue algo bien bonito. Carlos Eduardo nos escribe, no se debería hablar de legitimar la violencia a través de acuerdos de paz, ya que es desconocer los derechos de quienes fueron víctimas. No se debería hablar de acuerdos de paz, debería hablarse de acuerdos de convivencia sostenible y pacífica. Recordemos que la paz tiene muchas concepciones, tiene, digamos, toda un bagaje etimológico, político, ético, que de repente deberíamos entrar a revisar para rebautizar, como lo dice eh, Carlos, y digamos cambiar el sentido un poco desde también nuestras experiencias propias. Jennifer Quintero dice, después de escuchar cada sesión y las intervenciones de mis compañeras y compañeros, me surge una inquietud. No sé si es solo una percepción personal, pero siento que actualmente existen múltiples narrativas que en lugar de unirnos en la defensa de los derechos humanos, especialmente desde la primera generación, nos están dividiendo y polarizando. Profe, mi pregunta es, ¿cómo podemos gestionar de manera adecuada los diferentes enfoques étnico, racial, de género, territorial, entre otros, para que no se convierta en motivos de fragmentación, sino en oportunidades para reconocernos en nuestra diversidad y unirnos como país y trabajar juntos en la construcción de paz? Gracias. No deberíamos, más allá de nuestras diferencias, centrarnos en lo que nos une, empezar a hablar de derechos humanos, la construcción de un país más justo, y que estos diálogos trasciendan en los colegios, en las familias y en todos los espacios. Muchísimas gracias, Jennifer, por esta pregunta que creo que es absolutamente válida y además de válida, muy interesante. Y es que, desde luego, cuando nosotros hablamos de las perspectivas diferenciales o los enfoques diferenciales, lo hablamos no solo porque queramos fragmentarnos o segmentarnos o vernos desde las diferencias, sino porque debemos reconocer que digamos, características poblacionales han llevado a que los distintos grupos poblacionales vivan el conflicto de manera diferencial. No es lo mismo una mujer como yo, que soy mestiza, que ya pasé por la universidad, que vivo en la ciudad, que nunca tuve una relación directa con el conflicto armado, la concepción que yo tengo sobre la paz, a una mujer afro o a un hombre afro, a una mujer indígena, a una niña indígena, que está en el Guaviare, que ha estado en el Cauca, que ha estado en Quibdó, recibiendo la violencia de una forma totalmente diferencial, viviéndola de una manera diferencial, no solo por estar en territorio, sino por las condiciones de racismo estructural, de machismo estructural que ha vivido o que se ha enfrentado. Creo que por eso es válido ver las distintas perspectivas de construcción de paz, ver esto desde un enfoque territorial,
porque realmente la forma como vemos el mundo también cambia desde nuestro lugar de enunciación, por eso es importante hablar desde allí. Y por eso también es fundamental que podamos aterrizar mucho más todas las acciones de paz de acuerdo a los enfoques diferenciales que hay. Muchas gracias, insisto, por tu propuesta, por tu pregunta, y creo que definitivamente lo que no se puede negociar nunca es el respeto a la vida digna y a los derechos humanos. Eh, Mi nombre es Marcela Solarte desde Puerto Asís, Putumayo, maravilla. Hay que recordar que están desde tantas partes. He trabajado en distintos proyectos con víctimas del conflicto. Siento que el proceso de paz sí ha logrado cambios significativos que son pasos importantes que se dan en pro de la paz y sé que una apuesta grande de las organizaciones de base e instituciones que luchan por dar cumplimiento a lo firmado. Muchas comunidades han apostado al turismo de naturaleza en lugares donde era difícil acceder o no se permitía. No obstante, en los municipios del Bajo Putumayo la violencia no da tregua. Aparecen nuevos actores que llegan a pelearse por el negocio del narcotráfico, que ha sido un talón de Aquiles en este proceso. La economía de estos municipios se basa mucho en los cultivos de uso ilícito. Muchas gracias, Lindy Marcela, o Marcela desde Putumayo. Uf, Colombia es tan lindo. Y particularmente, claro, además el Putumayo y esta zona del sur de Putumayo que está en zona de frontera, vive otro tipo de conflictos, ¿no? Que confluyen también con todas las rutas del narcotráfico y demás. El tema de reconciliarnos con la paz y con nuestro territorio ha abierto precisamente esas experiencias de turismo, de ecoturismo y de turismo comunitario en zonas donde nosotros mismos no conocíamos, en zonas donde las personas y los habitantes de estos territorios ni siquiera podían acceder. Hay muchas zonas del país, en Caquetá, en el Meta, en Guaviare, en Putumayo, en el Cauca, que se han abierto afortunadamente, y eso lo dicen las cifras, desde el 2016, que coincide con el proceso de paz. Y creo que esa es una ganancia muy importante, que el turismo pueda llegar a suplir las economías ilegales es una apuesta muy grande del país y yo creo que se están avanzando digamos, con temas en esta materia. Sin embargo, obviamente el recrudecimiento del conflicto y los nuevos actores, como lo dices tú, pues afecta mucho esto y es una lástima. Creo que nosotros mismos como colombianos podríamos empezar a cambiar un poco nuestros hábitos de consumo de turismo, por ejemplo, y buscar nuevos destinos naturales, buscar nuevos destinos que estén liderados por agentes de paz, porque en realidad lo que uno se encuentra es que hay experiencias, por ejemplo, en el río Güejar, en el Caquetá, en Putumayo, en todas partes hay en municipios donde uno dice, se están abriendo desde las mismas víctimas, asociaciones de víctimas o personas que creen, para no hablar de víctimas, sino que creen o que tienen una agencia sobre la paz. Eso nosotros lo podemos empezar a hacer desde nosotros mismos, insistimos. Es muy chévere Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá, pero también llegar de nuevo a reconciliarnos con estos territorios que además nos enseñan desde la cultura, desde la ancestralidad, es muy válido y podemos aportar solo con una visita a estos sitios a la paz. Muchas gracias por tu comentario, Marcela, y un abrazo hasta el Putumayo. Voy a dejarlo acá un momento el chat para darle la palabra a Diana Sandoval, a Jorge Eliezer y a Freddy Enrique. Freddy Enrique ya había dialogado, así que voy a priorizar ahorita otra vez la lectura de los chats y demás. Y porfa, si puedes darnos tu mensaje por chat, también sería interesante. Gracias. Es que no me deja Aunque entrar bueno, al chat, eso es lo que quiero manifestar, no me deja acceder al chat. Eso es lo que quería manifestarles. puedes a través, gracias Freddy por comentarlo. Si quieres a través del grupo de WhatsApp y también Andrea nos ayuda con la lectura. Gracias. ¿Cómo hago Entonces, para hacer el Diana grupo de WhatsApp que Sandoval, no me deja tampoco? Ya sería problema tuyo bueno, de conexión. ya te damos la palabra. Gracias, Freddy. Danos un 5. Diana Sandoval. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo les hablo desde el municipio de Soacha. Como ya les había comentado en oportunidades anteriores, yo soy partera intercultural.
También hago parte de la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica. También hago trabajo comunitario acá con mujeres y gente de la comunidad con un proceso de huertas comunitarias. Y también, pues yo tengo un trabajo, por otro lado es otra línea, pero todo está relacionado con lo mismo, donde yo hago pañales reutilizables para bebés y toallas reutilizables para la menstruación, y también con esto pues hago trabajo comunitario con madres acá de la comunidad en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, bueno, como tejiendo un poco desde mi sentir y mi hacer con pues este tema del que hemos estado hablando ya a lo largo de estos días, con la construcción de paz. Desde este camino de la partería de abuelas indígenas, aprendí y escuché en palabra de ellas que dicen que como estamos las mujeres, está el territorio. Y es totalmente así. Este fin de semana acá en Soacha fue la conmemoración de los 17 años por los mal llamados falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales. Y si nosotros nos ponemos a ver las condiciones, como les decía ayer, las condiciones que tenemos las mujeres para nuestra vida, para criar, desde esos muchachos o muchachas que pues muy jovencitos están ingresando a pandillas, bandas criminales, las mujeres estamos criando y en entornos empobrecidos estamos criando solas, y bajo qué condiciones. Nada más, o sea, el tema de la violencia ginecobstétrica es un tema que nos toca a todos y todas, porque si bien no todas querrán ser madres, todos y todas sí somos hijos o somos hijas. Y, o sea, podemos hacer el ejercicio de preguntarle a la mamá cómo fue esa experiencia de parto, cómo se sintió tratada. También algo que acá no se habla de eso, pero esa violencia que se sufre también en el momento del parto no deja solo secuelas, bueno, físicas y emocionales en la mamá, sino también deja secuelas en el bebé, aunque no tenga como una memoria clara de qué fue lo que pasó en su nacimiento, sí deja una herida primal. Para las personas que acompañamos todos estos procesos, pues con madres y con bebés, sabemos que esto está allí y ya es, o sea, desde un momento tan sagrado como lo es el parto y el nacimiento, que la mayoría de gente, estamos hablando ahorita Colombia, pero bueno, con todas las situaciones particulares que tenemos en Colombia, que la mayoría de gente que está naciendo y que la mayoría de gente que está pariendo, en ese momento ya se vea permeada por la violencia, pues por ahí podemos empezar también a construir la paz. Digamos, con lo que respecta a la campaña, hemos estado haciendo trabajo de incidencia, no solo con mujeres, pues porque la violencia ginecológica y la violencia obstétrica es de las violencias que se normalizan. Ustedes le pueden preguntar a alguien y ya como que, ay, no, pues para que no le vaya mal, como que pórtese bien, no haga ruido, no grite para que no la traten mal. Y eso está como absolutamente naturalizado, como si, sí, como si fuera normal, como si no hubiera como otro camino. Y parte del trabajo que estamos haciendo es eso, decirle a la gente, decirle a las mujeres, a las personas en capacidad de gestar, que eso no está bien y que eso hay que cambiarlo. Estamos haciendo también trabajo de incidencia desde profesionales de la salud, también que se han dado cuenta pues que las cosas hay que cambiarlas. Y no es solo un tema como, bueno, a veces uno ve que hay gente como tan, el término es chistoso porque somos humanos, pero gente deshumanizada, ¿sí? Para las atenciones, pero también el problema es que hay una violencia estructural. O sea, no es únicamente como la falta de empatía de la gente cuando va a atender una mujer que está de parto, sino también es la carga que tienen
ya por el sistema. O sea, el sistema de salud y el sistema en el que nos encontramos, donde se ha mercantilizado la salud, nos vuelve como un número nada más y nos pides unas cifras, y también los profesionales, bueno, mujeres, hombres, etcétera, trabajadores de la salud, están trabajando en unas condiciones que son pues muy extremas. Lo veíamos hace algún tiempo, salió una noticia así que fue muy sonada, que una médica interna terminó suicidándose porque estaba, o sea, en unas condiciones terribles. Sí, nada más allí sin haber logrado graduarse, y desde las universidades y las instituciones ya hay una cantidad de violencias que se replican y esto está permeado, o sea, la violencia es transversal en todos los entornos, pero es triste y es lamentable que en algo tan sagrado como es el parto y el nacimiento, como que también eso se vea permeado ahí. Entonces, Vale, bueno. Muchas gracias. Perdón, es que la ley de los 5 minutos Dale, de gracias. silencio. Muchas gracias por esto, visibilizar lo que es la violencia obstétrica, que realmente es bastante grave y que realmente es eso, se ha invisibilizado y desde allí también se ejerce, nace la violencia. Jorge Eliezer. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Atentos ahí escuchando las diferentes situaciones a nivel nacional. Qué interesante Gracias. taller. No, mire, quería decirles algo que se ha venido fortaleciendo y que hemos fortalecido aquí de nuestra Saravena y Fortul, que es un municipio muy cerca de Saravena. Tenemos mucha hermandad y es la lectura, el fortalecimiento de la lectura en los jóvenes. Si ustedes entran a internet, buscan, hay un programa que llama Fortul Lee. Es muy famoso a nivel nacional porque son niños que los enseñamos y se les enseña esa lectura crítica, a cuestionarse, a pensar por sí, a ver las diferencias, no que solamente lo que se vuelvan religiosos, a que lo que les digan eso es y por aquí es, no, a que tengan criterio propio. A eso se le está apostando muchísimo. Eso era, gracias. Muchísimas gracias, Eliezer, Jorge Eliezer. Ahora sí, Freddy, de nuevo. ¿Alguien más quiere participar, por fin? No, yo era con respecto a que no, yo no estoy en el grupo de WhatsApp y no he podido acceder al chat para poder tener los contactos y mandar información. Vale, si quieres nos dejas tu número y te podemos agregar desde ahí, ¿vale? 314-501-6823. Dame un segundo, ya lo tomo, Freddy. Y en cuanto al grupo de WhatsApp, no sé si no te llegó el correo electrónico, la pieza traía todos los datos para unirse a WhatsApp, pero entonces ya con la grabación lo tomo. Gracias, profe, qué pena. 314-501-6823. Voy a entrar acá, 314-501-6823. 6823. 6823. 6823. Listo, perfecto, ya lo mando. Vale, gracias. Gracias. Denis Lidio, vale, con gusto. Denis Muchas Lidio. gracias. Sí, mi nombre bienvenido. es Denis Olidio Castillo Calvache, del municipio de Taminango, Nariño. Es un municipio al norte del departamento de Nariño y al sur de Colombia, muy cerca al Cauca. Limitamos con el departamento del Cauca, con el municipio de Mercaderes, para que más o menos tengan un contexto de dónde estamos ubicados. Entonces, el municipio de Taminango queda en el sur del Cauca y muy cerca a los departamentos de la cordillera de Nariño, como es el Rosario, Leiva, Policarpa, Cumbitara, Leiva, Sotomayor, la parte de atrás el Triángulo del Telembí, Barbacoa, Almagüí, Roberto. Esos son los municipios que quedan de alguna manera en el entorno de Taminango. Entonces, contarles que Taminango, en su historia, encontramos que en los años 70
en la década de los 70, sufrió fuertes veranos que fueron de alguna manera incrementándose en la década de los 80, que hace que nuestra comunidad empiece a emigrar, ¿no? A irse para el Putumayo, otros empezar a irse al centro del país, a lo que es el eje cafetero. Y entonces hay dos cosas allí, que la comunidad en el Putumayo pues encuentra la forma de sembrar coca porque está el auge de la coca en los años 80, y en los años 80 también empiezan en el eje cafetero a sembrar café. Entonces, ahí se desprende dos situaciones, que la una que genera violencia, la otra que genera ingresos. El hecho de que los taminangueños y la zona de la cordillera empieza a emprender para la zona del Putumayo, muchos habitantes traen el cultivo del Putumayo a la zona de la cordillera, incluyendo Taminango también. Pero los que se van al centro del país traen también la parte del café, convirtiendo en estos momentos una economía con cultivos ilícitos y una economía con cultivos lícitos, como es el café. Encontramos también que el hecho de traer el narcotráfico, como toda la historia de Colombia se redacta, encontramos los grupos ilegales. Lo mismo que sucede en todo el territorio colombiano de la guerrilla, sucede en el municipio de Taminango y la zona de la cordillera. En los mismos tiempos, similarmente, asimismo, los grupos paramilitares y los grupos ilegales, convirtiendo en un inicio que la guerrilla en este territorio era ideológica, y que luego por asuntos de ingresos, por la generación de ingresos, porque considero que una de las situaciones más desastrosas es la parte de los ingresos cuando ya no hay de dónde acogerse. Cuando el verano fue muy fuerte y la gente no hallaba qué hacer, pues cultivos ilícitos, meterse a la guerrilla, meterse al paramilitarismo y generar de alguna manera ingresos para sostener su familia. En los años 80, en la década de los 80, muchas de las familias de Taminango tuvieron que regalar sus hijos porque no tenían que darles de comer. Entonces fue una cosa que se encuentra en la historia de Taminango y en la historia de la cordillera, en donde es una realidad, y que la causa de toda la violencia que sucede acá principalmente es por la generación de ingresos. Se viene trabajando con el Plan Colombia, y es cuando ahí encontramos que los municipios PEDET incluyen a Rosario, Policarpa, Cumbitara, Sotomayor, pero Taminango no lo incluyen ahí. Encontramos que Taminango, de 20.000 habitantes que tenemos, el 80% son víctimas. Están todos calificados en el sistema de víctimas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Taminango sí ha sido afectado tremendamente, porque toda la gente que tuvo que salir de acá, que se fue a diferentes partes del país, tuvo que después ser desplazada. Entonces, esto principalmente, como les digo, inicia con la generación de ingresos, con la falta de ingresos. Ya que estamos considerados como municipios o priorizados como municipios PEDET, encontramos que dentro de la cordillera se desarrollan acciones importantes, como es el trabajo de sustitución de cultivos y como es también el crear el acceso, las vías de acceso que de alguna manera hacían que los cultivos lícitos se dificultaran para sacarlos a zonas de fácil mercadeo, de fácil comercialización, para tratar de reemplazar la coca. Entonces, eso fue un impacto, el abrir bastantes carreteras, el abrir vías de acceso, nos genera a nosotros, de alguna manera, que nuestra gente empiece a cultivar otra cosa, la cuestión del café, la cuestión del cacao, la cuestión de frutas, generar el turismo, porque estas tierras de alguna manera son muy bonitas, existen 3 ríos, hay todavía selva,
Entonces todo eso también se vende como una situación de generar ingresos, lo que es el turismo. Muy de la mano también la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, porque son dos cosas que de alguna manera hay que diferenciar, que la seguridad alimentaria es la que nos permite de alguna manera que las familias tengan su comida, pero que la soberanía alimentaria nos mantenga sacando productos para irrigar por todo el territorio. Y como zona de frontera, también los cultivos se pueden comercializar con el Ecuador. Entonces, estas cosas nosotros las miramos y la violencia que se ejerce en nuestros territorios sigue con la misma problemática por ausencia, digámoslo, no total, ¿no? Porque sí ha habido apoyo en algunas situaciones, pero no ha sido constante. Al no ser constante, hace que el problema siga. Además de que, como lo dije anteriormente, cuando inicia la guerrilla, nuestra comunidad lo entiende como una situación ideológica, pero que ahora se convierte en el narcotráfico y es una violencia que no es, que la guerrilla no es de ideología, sino que es defendiendo el narcotráfico. Y encontramos esa cantidad de problemas que lo vemos en estos momentos. Entonces, eso sería, para no alargarme, y hacerles un contexto de lo que corresponde a nuestro departamento de Nariño en la zona donde me encuentro, en el entorno de la cordillera. Ay, maravilloso. Muchísimas gracias. Se me perdió tu nombre. Denis, muchas gracias por este contexto. A mí es que como que me llena de energía escuchar como desde distintas perspectivas y territorios lo que están viviendo. Creo que hay algo muy importante que tú has destacado y es el tema económico. O sea, realmente esto es algo que no podemos dejar de lado. Si nosotros no tenemos condiciones y garantías de producción en los territorios, si no tenemos garantías de comercialización, si no hay alternativas para una vida productiva sin las economías ilegales, pues la violencia se va a seguir multiplicando en ciudades y en campos. Esto es muy importante porque, insisto, las jóvenes que llegan a tomar un arma o a consumir drogas o a ser parte de la delincuencia común y de grupos armados en las ciudades también obedecen a falta de oportunidades. Me gusta mucho cómo está quedando nuestra nube de palabras. Estaba intentando meter todo esto de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, del tejido productivo territorial que también hace parte de la autonomía económica de las mujeres y de los hombres y de las personas que puedan estar habitando los territorios para construcción de paz realmente es muy importante. Así que muchísimas gracias, Denise. Creo que Freddy Guerra, ¿te tiene la mano levantada? Sí, profe. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, bueno, buenas tardes. Entonces, mi aporte y entendiendo pues lo que durante estas 5 clases sobre la construcción de paz. Entonces, bueno, muchas gracias por sus enseñanzas nuevamente. Y bueno, sigo contándoles pues partiendo y creyendo en los acuerdos de paz, por ejemplo, en el municipio mío, en Peque, Antioquia, es un municipio a unas 7, 8 horas de Medellín hacia el Urabá antioqueño. Entonces, recordemos cómo cada municipio, ¿no? Uno prendía las noticias y siempre había unas tomas guerrilleras en todos estos municipios en Colombia, particularmente en Peque. Fueron por ahí unas 8 tomas guerrilleras, aparte de que pues inclusive como chiste decían era que no se tomaban, sino que salían porque igual allá vivían, ¿cierto? Porque es un territorio muy montañoso. Bueno, ¿cómo vemos hoy en día de que estos acuerdos sí funcionan? Y es un territorio que primero era el EPN, después de las FARC, lo tomó las FARC ante esa ausencia también e incumplimiento por parte del Estado, pienso yo. Entonces ya fueron las FARC y ya cuando en estos acuerdos con el gobierno Santos vemos cómo se quitaron, por ejemplo, estas trincheras que habían en cada una de las 4 esquinas del parque principal, que se tenían pues
policía defenderse. Entonces, esto cómo se derribaron y cómo no se han necesitado pues ahorita, porque pues si bien hay violencia, pues no como en ese momento. No es en esa exageramiento, por así decirlo. Bueno, entonces vemos como ahorita pues las guerrillas o grupos insurgentes pues cambiaron su ideología y ya pienso que se deben de negociar y es a través de acuerdos y no a través de la guerra como se debe lograr la paz en Colombia. Entonces, es pues mi concepto, en continuar en esa búsqueda de la paz a través del diálogo. Y, y bueno, profe, no, esto pues tiene que ver con todo lo que han dicho todos ustedes y es en la parte pues de esa ausencia del Estado donde se ha faltado y se ha fallado mucho, pero que bueno, estamos en hora pues de seguir en esa construcción. Es eso, profe. Muchísimas gracias, Freddy, por lo que comentas y creo que también pondría dentro de la nube diálogo y acuerdo para una paz pues más como lo expresas tú. Ah, ¿Alguien bueno, más? Creo sí. que alguien había. Dime, si pueden No, no, sí, acceder entender al link. esas dos palabras, diálogos y acuerdo. Maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. De hecho, ya está por acá. Pero si pueden acceder a través del Menti para ponerla, sería genial. ¿Alguien más quiere participar? Mientras se animan, voy a seguir leyendo acá Sería en lo el de chat. Ajá. eso. Gracias. Entonces, a ver, perdón. Marcela, ya hemos leído. Viene Camila González, dice, buenas tardes a todas y a todos. Yo les saludo desde Bogotá. Creo que como colombianas y colombianos debemos hacer un pacto ciudadano, leer sobre nuestra historia. O sea, leer y leer sobre nuestra historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? Entender de dónde viene esa violencia política que ha dejado cientos de miles de muertos. Tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla. Muchas gracias. Yo siento que en este propósito que Camila nos plantea sobre leer y conocer, es muy importante que podamos acceder al informe de la Comisión de la Verdad y a todo lo que implica el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad les estoy proyectando en este momento esta página que realmente nos muestra mucho o nos muestra la historia realmente, lo que ellos lograron recomponer frente a esto. Acá en la página de la Comisión de la Verdad están todos los documentos, están todos el material didáctico pedagógico que ellos lograron construir. Yo creo que es muy importante para el país y sé y soy consciente, y lo sé porque lo he estudiado, que este trabajo que hizo la Comisión de la Verdad es un trabajo único en el mundo. Es el más grande que se ha hecho en el mundo y que se construyó además con unas dificultades gigantes. Quedan muchas cosas por fuera, como lo habíamos comentado, quedan muchos datos sin consolidar, pero el hecho que se haya hecho este trabajo tan grande y que se haya quedado como legado de la Comisión de la Verdad es fundamental. Creo que es muy importante que podamos acceder allí. Voy a dejarles este link también aquí en el chat para que, como dice nuestra compañera Diana, si no estoy mal, Camila, perdón, podamos acceder a leer nuestra historia para no tener que volver a repetirla. Gracias, Camila, porque mira, me llevaste a revisar esto de nuevo. A ver, por acá está. Ay, uff, acá hay varios aportes que no había leído. Bueno, Linda Marcela. Voy a leer el de Linda Marcela y sigue Harrison. Gracias, Harrison. Peor aún, así no podemos perder las esperanzas por apuestas desde la comunidad para lograr vivir en un territorio. Ah, no, perdón, peor. Lo que no leer bien. Pero aún así no hay que perder las esperanzas por apuestas desde la comunidad para lograr vivir en un territorio donde prime la paz, la justicia y la no repetición. La justicia es otro de las categorías que deben estar allí, muy ligadas. De hecho, está por acá, justicia social. Harrison, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, profe y compañeros. Bueno, soy Harrison Moreno desde el municipio de Villarrica, en el norte del Cauca. Eh, bueno, quiero excusarme porque en esta clase sí me conecté un poquitico tarde, pero sí quería dejar mi aporte antes de que termináramos o concluyéramos con ella. Y es que a veces cuando recibimos este tipo de clases, siempre el trabajo de paz va basado principalmente a los municipios que han tenido, digamos, conflicto armado con entidades, ¿cómo podría decir? Como guerrillas, sí, podría decirlo así. Pero también hay municipios que poseemos otras dificultades, como lo es, digamos, la delincuencia común, el cual tú no puedes salir, o la extorsión, y eso también quizás no está basado en lo que pudimos vivenciar en estas clases, como el acuerdo de paz y eso, pero sí son situaciones que afectan a nuestros territorios y a nuestros quehaceres diarios, ¿sí? El tú, digamos, anteriormente se celebraban las fiestas tradicionales y a veces las suprimen o las quitan o las suspenden porque grupos delincuenciales se enfrentan unos con otros, o sea que esas son situaciones que también a nosotros nos afectan como ciudadanos. Entonces quería dejar como eso también sobre la mesa, porque eso también hace parte de, digamos, de ese proceso de paz, aunque no está, como quien dice, legalmente, sí, pero también son situaciones que nos pueden afectar a nosotros como ciudadanos. Gracias. Gracias, Gerson. Sí, recordemos que cuando arrancábamos la clase hablábamos que hay distintos tipos de conflictos, hay más o menos mapeados 5 conflictos y de hecho creo que también lo dijo nuestro compañero Jaime, que fue el primero que participó. Hay 5 tipos de conflictos. Uno es el político, que es el que explica en gran medida el conflicto armado interno colombiano. Dos, los conflictos económicos, que son la base estructural sobre la cual también se replican otros conflictos. Tres, los conflictos culturales, que son los que también llevan a que haya violencias basadas en género, que haya falta de convivencia, discordias entre las comunidades. Cuatro, conflictos ambientales, que son, pues obviamente todos los que se tienen alrededor del territorio. Sabemos que en Colombia, además, el liderazgo en la defensa del medio ambiente ha hecho un daño gigante, o no me tiras, no ha hecho un daño gigante. El liderazgo no ha hecho el daño, sino que el asesinato a los líderes ambientales sí es lo que ha generado un daño gigante. Y hay otro conflicto que se me olvidó, cultural, social, político, económico y ambiental, si no estoy mal. Bueno, acá nos dice Anderson Jaramillo, la construcción de paz territorial es un proceso complejo y multifacético que requiere la participación de diversos actores y abordaje múltiples. Aquí presento algunas. Bueno, eso creo que viene de la IA, fortalecimiento institucional y gobernanza, participación ciudadana y tejido social, fundamental, desarrollo económico y sostenible e inclusión, seguridad humana y convivencia, que fue algo de lo que hablamos hoy también, y el enfoque diferencial y territorial. Esto está súper interesante. Muchas gracias, Carlos, por ponernos estos apuntes dentro del chat. Perdón, Anderson. Y vamos también con la lectura del aporte de María Eugenia, que dice: mi nombre es María Eugenia García Gámez. Desde mi perspectiva, para construir una paz total en los territorios se necesita un enfoque de transformación, fortaleciendo la gobernanza local, porque en la mayoría de los territorios el gobierno es indiferente a las calamidades de la ciudadanía. La manera como se puede dar es garantizando los derechos humanos a las personas, crear oportunidades inclusivas y equitativas con capacitaciones, manejar el tema de la tenencia de la tierra, garantizar producción de la tierra, me imagino, garantizar la verdad, la justicia y la reparación de víctimas del conflicto armado, económicamente y con acompañamiento psicológico. Eso es muy importante. Muchas veces dicen las víctimas solo piden plata y uno dice no, no piden solo plata, piden también acompañamiento psicosocial, jurídico, piden justicia, pero no podemos desconocer que la afectación en el marco del conflicto dejó una ruptura en el tejido productivo de las víctimas, porque al tener que salir de sus territorios y demás, pues quedaron con una afectación muy, muy fuerte en esta materia. Producción, bueno, aquí está.
Desde Valledupar hemos creado asociaciones donde podemos contribuir a la retribución de derechos a los campesinos con acceso a tierras, a producir, generar empleo y concientizar a la comunidad de los procesos que se llevan a cabo desde los territorios, porque muchos no se enteran de lo que se vive esperando poder ser útiles para contribuir en en parte a la paz total. Muchas gracias compañera desde Valledupar, María Eugenia. Creo que allí está, un granito de arena, por muy pequeño que sea, y sé que el trabajo es grande cuando hablamos de restitución de tierras y demás, pues ayuda un montón. Carolina Gómez dice, la violencia nos ha acompañado desde siempre, sobre todo desde que acogimos el dicho que que el vivo vive del bobo, desconociendo a los campesinos, indígenas, afros y poblaciones rurales que fueron y son pisoteados por quienes dicen llevar el progreso. Hoy, cuando las economías ilícitas suplen necesidades de las poblaciones que el Estado no, las comunidades acogen las formas de organización y convivencia que más les favorece, de acuerdo con su realidad, porque a eso le hemos llevado. Aún no somos conscientes de que la paz es de todos y para todos. Muchas gracias, Carolina, y creo que cambiar esa cultura del vivo vive del bobo y de ser ventajoso y de tratar de poner nuestra idea, entre otras supremacistas, sobre las comunidades indígenas, afro, campesinas, pues nos ayuda también a aportar un poco a la paz y comprender también que muchas veces las personas que están en las zonas de conflicto y donde hay cultivos de uso ilícito, pues terminan siendo presas también de esa economía, como tú lo manejas o como lo planteas. Enid plantea o dice, con todo respeto, los proyectos sociales son un paso importante, pero no dan resultados en beneficio de la comunidad por algo tan simple, y es que la falta de voluntad política para en verdad hacer una Colombia positiva y libre de violencia. Yo siento que puede ser una amalgama de todo. Creo que es necesario que obviamente el Estado cumpla con las obligaciones, los gobiernos locales, nacionales, municipales cumplan con estas obligaciones, pero también es importante que desde las asociaciones y desde las comunidades sigan existiendo esos proyectos, para que se pueda apalancar de mano de la cooperación internacional, de las empresas también. Hace un tiempo hice una investigación sobre responsabilidad social empresarial de las MIPYME para la construcción de paz, y uno se da cuenta que hay voluntad desde el sector productivo también para apoyar esto. Y sobre todo desde las MIPYMES, que muchas han sido o han emergido en medio del conflicto armado. Entonces creo que es importante también tener en cuenta estos escenarios. La investigación fue bonita porque se hizo en Antioquia, allá en Valledupar, no, en San Juan del Cesar, sur de La Guajira, que queda como a 1 hora y media, y en Agua Azul Casanare, acá muy cerca a Boyacá, en el llano. Y fue interesante ver cómo hay organizaciones y empresas que, aunque no lo digan directamente, sí están haciendo una contribución muy grande, contratando víctimas, excombatientes, generando dentro de sus cadenas de suministro, por ejemplo, comprando a personas que producen, por ejemplo, cacao como bienes de sustitución o como productos de sustitución de cultivos de uso ilícito y demás. Creo que allí es importante llamar eso, digamos, desde todos los escenarios, y el sector privado también. No lo ahondamos mucho acá, pero también hace acciones de paz. Escribo desde Valledupar, César, envió mensaje porque no tengo interferencia en la señal. Gracias, María Eugenia, y me es imposible abrir el micrófono por baja señal. No te preocupes, muchísimas gracias. Mil disculpas por escribir donde estoy, tengo mala señal y desde ayer. Lina, no te preocupes, Marcela, que tu aporte estuvo bien interesante. Y dice Carlos Eduardo, no es solo falta de voluntad institucional y política, es más falta de voluntad social, colectiva y ciudadana. Tenemos un Estado paternal y una comunidad que solo espera soluciones que vengan desde el Estado. Olvidamos que un pueblo unido sin necesidad de recurrir a la violencia, a la delincuencia, es superior a sus dirigentes. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, y creo que ese llamado final a la democracia es fundamental. Realmente, en la medida en que sepamos que esto es de todas, todos y todes, y que está el sector productivo, está la responsabilidad del Estado, que no nos hacen favores los políticos cuando generan una política pública decente, cuando ejecutan, cuando no se roban los recursos. Esos no son favores, son deberes que deben tener ellos y derechos que nosotros debemos blindar. Así que creo que con esta última intervención les agradezco infinitamente la participación. Quedan esta nube de palabras en donde se destaca la tolerancia, la equidad, la cultura, la educación, la participación, el cuidado, la cultura territorial, el apoyo institucional,
el respeto, el aceptar las diferencias, la inversión social, la cultura y la educación, la justicia social, la salud, la comunidad, el cuidado, respeto, empatía, diálogo, estabilidad. Eliminar los miedos, fomentar espacios de paz, fortalecer el tejido social, el desarrollo rural. Bueno, todas estas ideas que nos han traído y que realmente creo que nos dejan como una imagen muy positiva de lo que es y fue el curso. Mil gracias de verdad a todas y a todos por participar. Muchísimas gracias por todos sus aportes dentro de la clase, por conectarse tanto tiempo desde tan distintas partes. Créanme que me llena el corazón de mucho orgullo, de alegría, saber que pudimos mantener este diálogo durante estas semanas, desde donde estuvimos recibiendo toda la energía de nuestro territorio colombiano, que es tan hermoso, grande, diverso, rico. Y yo creo que sobre todo lleno de gente como ustedes y como yo, que creemos que se puede construir una paz territorial, pensar desde la diferencia, respetarnos desde la diferencia. Así que muchísimas gracias. Saludos a Lady desde la CETAP territorial Nariño Alto Putumayo. Vamos a CETAP. Hicimos un evento en Pasto y me encantó. Antonio del Cristo Bravo. Muchas gracias, excelente y maravilloso dominio temático. Muchas gracias a ustedes, realmente, si se dan cuenta, contribuyeron, yo creo que en un 90% al desarrollo de estas clases. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias, Magnolia Andrea, por tu apoyo. Y no sé cómo sería el cierre ya. Buenas tardes, María Gracias a Angélica. todos por la participación. Muchas gracias, profe. Agradecerte este espacio y este aprendizaje. Yo como monitora estoy supremamente agradecida de haber participado contigo y de haber aprendido tanto. Y pues de conocer a gente también tan maravillosa, sorprendida de todo lo que hay, todo el conocimiento dentro de nuestros territorios. Muchas gracias por hacerme parte también de esto. Bueno, muchísimas gracias, Magnolia. José Mauricio. Sí, hola, profe. Muy Muchas buenas gracias por tardes. compartir. Jennifer, Adriana, Consuelo. Muchas gracias a todos. Dime. No, tenía una pequeña duda si tendríamos alguna otra sesión adicional con relación al curso, o ya sería estas las 4 que estaban programadas dentro del curso. Si es así, pues bueno, una despedida totalmente cariñosa y apreciando todo el valor que usted ha brindado y nos ha dado en estas charlas. Todo el aprendizaje, el material ha sido de mucho apoyo y muchísimas gracias tanto a Magnolia como a la profe Emma y a todos los compañeros por participar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Consuelo desde Barranquilla, gracias. Adriana Arcos, Jennifer, Verónica, John William desde los firmantes de Meta y Acacias. Muchas gracias. John, tienes la Profe, palabra, está levantando la mano. es que los firmantes quieren saludar el curso. Estoy aquí Gracias. en un espacio territorial que se llama Mariana Páez. Entonces yo le voy a abrir la cámara. Estamos haciendo un ejercicio, Maravilloso. profe, mire. Mira, ahí está el profe Miguel. Gracias. Hola. Aquí está Irson, que es el responsable de este espacio. Cuando quieran venir. No, voy a llorar. A la hora que puedan. Qué forma tan bacana de terminar este curso. Excelente. Y ahí está también, él es hijo de Manuel, de Marulanda. Compañero Mario. Gracias. Gracias, me hicieron llorar. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse desde allá. Mariana Paz tiene unos procesos incluso interesantísimos en relación al ecoturismo allá en el Meta. Yo en algún momento lo mapeé. Así que les agradezco infinitamente por conectarse, por dedicar tiempo a esto y por este saludo tan especial. Todo mi corazón para todas las personas que quieran hacer paz y construir paz en el país. Vale, profe, así gracias. que John William. Que aquí desde la ESAP, el azar está territorial, siempre me ha dado mucho, entonces ahí estamos. Muchas gracias. Mil gracias, mil gracias en serio, de corazón, muchas gracias. Aldemar. Taminango, desde Valleupar, gracias. Denis Odilio también. María Paula, Leonor. Sigue, Aldemar. Espera, un segundo.
Lo más importante en este tema de la construcción de paz es aprender a recibir los comentarios de los demás sin que lo veamos de una forma personal, porque uno en las redes sociales se da cuenta de que muchas personas no pueden opinar, porque lo que es bueno para unos es mal tomado por otros. Entonces, como dijo un profesor, dijo, yo soy alto con respecto a quién. Entonces uno dice, bueno, yo hago la paz con respecto a quién. Mis comentarios en este tema de la paz tenemos que ser muy reservados con los que decimos, porque a pesar de que estamos en un país que es democrático supuestamente, que es un país de culturas tan diferentes, que tenemos tanta diversidad en el tema religioso, en el tema político, en el tema cultural, aún no aprendemos a respetar la opinión de los demás. Entonces, este espacio es muy importante porque veo personas que realmente han vivido el conflicto, así como personas que están en los centros poblados, que también viven, pues, seguida la violencia diferentemente, ¿no? Entonces, muchas gracias, muy enriquecedor estos espacios y espero que pueda seguir ayudando a la construcción de un mejor país, de una mejor Colombia y de una mejor tierra, mejor dicho. Muchas gracias. Gracias, Aldemar, muchas gracias. Y creo que hay algo que tú destacas, y es que, ojo, que esa fue la cicatriz, y nos dijeron no podemos hablar de política, no podemos hablar de construcción de paz y derechos humanos, y yo creo que sí podemos, y agradezco infinitamente que hayas hecho este comentario, porque prueba de ello, como lo mencionas tú, es que pudimos dialogar sobre temas tan complejos que fueron vetados mucho tiempo en nuestra historia y que ahora lo podemos hacer desde todos los rincones, desde todos los lugares de enunciación, desde todas las perspectivas. Así que les agradezco en serio infinitamente. Les mando un abrazo muy, 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 muy grande. Me llenaron el corazón. Y bueno, sí se puede hablar de paz. Ay, María Paula, por favor, la última. Última. Bueno, doctora, Intervención. yo quiero agradecer a todos y quiero agradecer especialmente también a ustedes que lideraron este diplomado. La verdad es que eso sí nos fortalece. Podemos compartir lo que decía el compañero. Qué bueno que podamos construir en medio de las diferencias, en medio de todo eso que cada uno piensa, pero que cuando se trata de un bien común podamos construir. El lenguaje es importante, el compartir las experiencias es importante. Creería yo, mi doc, que podría digamos que estos diplomados se podrían hacer de forma más seguida, ¿no? Porque mire que de una u otra manera acudió mucha gente y todo, y nos sirve también para construir país desde el lugar de donde estemos. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos, y aquí estamos para servirnos, y cuando el que quiera venir al Chocó, aquí estoy para atenderlo y para conocer, para que conozcamos también este A territorio San tan Pacho maravilloso voy en medio de este la año. ciencia y de todas las dificultades. Listo, cuidó. Ahí estamos conversando, ¿no? Ahorita en agosto entramos del semestre y ahí nos conversamos a ver cómo hacemos. Eso, San Pacho fijo hoy. Muchas Gracias, gracias, María Paula. Nicolás, porfis, ya de cierre. Perfecto, muchísimas gracias por darme la palabra. Pues también, digamos, si soy el último, bueno, es decir, el cierre, pero primero que todo quería resaltar el compromiso de todas las personas de este curso, no solamente agradecerle a Emma y a Magnolia por su compromiso, sino también todos los que nos conectamos. Creo que siempre las sesiones estuvieron por encima de 50, 60, yo también doy clases virtuales y es difícil lograr la participación. Agradecerles porque más allá de un compromiso con un curso, el diploma y demás, creo que ese es el compromiso por la paz, y también resaltar este espacio porque nunca me imaginé poder estar en un curso con el hijo de Manuel Marulanda Vélez. O sea, eso fue lograr el proceso de paz, ¿no? Que pudiéramos sentarnos a dialogar de paz todos juntos desde las orillas políticas e ideológicas que cada uno pueda estar, pero respetándonos, y el buen uso de la palabra, el respeto ante todo por parte de ustedes y nosotros también. Y creo que es un espacio muy bonito y creo que nos vamos todos muy agradecidos y muy contentos por todas las experiencias y conocimiento que tú, Emma, y el apoyo de Magnolia nos brindaron. Así que de verdad, muchas gracias, y creo que estos procesos deben continuar y no debemos parar ni perder la esperanza. Muchas gracias y feliz fin de semana y vida a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás, mejores palabras que siempre no pueden haber. Mil gracias a todas y a todos, en serio, por hacer posible esto. Y sí, me llevo grandes sorpresas y mucha felicidad en el corazón. Bueno, el trámite del certificado, si quieres, Magnolia, dale. Claro, profe, muchas gracias.
Nosotros ya trabajamos en equipo y finalizando hoy el día revisamos las listas de asistencia. Todos recuerden que pues la participación era mínima del 80% para lograr certificarse. Entonces descargamos las listas y con esto yo creo que ya mañana en la tarde estaríamos logrando avisarles por el grupo que están sus certificados disponibles, profe. Esa sería la dinámica por ahora y pues agradecerles a todos la participación. Cualquier cosa igual quedo muy atenta por el chat de WhatsApp para solucionar o para hacerle cualquier pregunta que quede pendiente con la profe Emma. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe, Un gracias. abrazo muy grande. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, María. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias, Chao. bendiciones. Tan Muchísimas lindo. gracias. Gracias. Me hicieron llorar hoy. Gracias. Muchas gracias para todos. Vita, Gracias. gracias, bendiciones. Envía. Qué emoción. Bueno, Magnolia Andrea, se hizo la tarea. Muchísimas gracias a ti por Genial. todo. Muchísimas gracias. Demasiado conocimiento, gracias. Es el que lo vamos ya. Ah, no, antes que llenar. El Chao, número chao, arraigado. chao. Chao. Así que me salgo de aquí. Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias por la participación.